y a todos. Y bueno, ya es muy tarde y ya es la última asesoría del primer parcial para ustedes, entonces espero que están listos y todavía no se durmieron. Y nada más déjenme ver cómo puedo mover las diapos. Ah, ya. Muy bien. Miren, como, como dijimos, estamos en sistema respiratorio, ¿no? Y el último tema que nos toca es integración respiratoria, ¿ok? Ya es la última asesoría, entonces intento pues hacerlo más dinámico. Si van teniendo preguntas, los ponen en el chat y las vamos a ir respondiendo, ¿ok? Y miren, en integración respiratoria, para empezar, ¿por qué es tan importante? Y por qué sí se menciona como que al final, después de haber visto todo el sistema respiratorio, de ventilación, de la mecánica y todo lo que hemos visto durante esa semana y ustedes ya han visto en teoría, es ahora integrar esos conocimientos en situaciones como más extraordinarias, ¿no? Hablamos sobre todo sobre situaciones en grandes altitudes y en grandes profundidades en el agua, ¿no? Y como estamos en Latinoamérica y en México, podemos decir que aquí, por ejemplo, sí justamente tenemos montañas muy altas, tenemos volcanes y también tenemos océanos donde podemos hacer buceo, etcétera. Y entonces sí nos vamos a encontrar en esas situaciones donde si hay desequilibrios o trastornos, por ejemplo, vamos a tener cierta afectación a nuestro cuerpo que hasta nos puede llevar a la muerte, ¿ok? Y eso como pequeña introducción, ¿no? Entonces, los objetivos ahorita de esa última asesoría son entender los efectos de la presión barométrica en grandes altitudes y profundidades, la presión barométrica o atmosférica, ¿no? Después, identificar los mecanismos tanto de adaptación como de aclimatación, ¿ok? En esas situaciones extremas como el montañismo, la aviación, buceo profundo. Y después hablamos también de algunos trastornos de esa adaptación, tanto en altitud como también en profundidad. Entonces, empezamos ahorita con fisiología de las grandes alturas, hablamos sobre todo de la hipoxia y después, pues, un poco la diferencia entre adaptación y aclimatación, porque muchas veces pensamos que es lo mismo, aunque sí hay diferencias, los mecanismos de la aclimatación y de personas nativas de regiones de grandes alturas, y después de una patología muy conocida que es el mal de las alturas, que sabemos que existe el agudo y el crónico, ¿ok? Y después pasamos a la parte de la fisiología respiratoria en situaciones hiperbáricas, o sea, en la fisiología de buceo y de profundidades en el mar, ¿no? Entonces, empezamos con la fisiología respiratoria en las grandes alturas, ¿ok? Primero, en grandes alturas, y aquí pues vamos a hablar sobre todo sobre hipoxia, y hablar de esto significa que tenemos que ver, como vemos por ejemplo aquí en ese esquema, déjame poner el láser, el puntero láser. Aquí vemos en ese esquema diferentes montañas pues conocidas en el mundo como el Everest, como algunos en Argentina y en Chile, el Mont Blanc y así, y cómo la presión de oxígeno va, y la saturación también de oxígeno va a ir cambiando y sabemos que va a ir disminuyendo, ¿no? Aquí vemos que al aumentar la altura, o sea, metros sobre el nivel del mar, va a disminuir la presión atmosférica o barométrica, ¿ok? Y la disminución de la presión atmosférica también nos va a llevar a una disminución de la presión inspiratoria del oxígeno y de la presión alveolar del oxígeno, ¿ok? Aquí es muy importante decir, sabemos que el aire se compone sobre todo de nitrógeno, en como un 78, 79%, después 21% de oxígeno y otros gases como el dióxido de carbono, el argón, etcétera, ¿ok? Esa composición, aunque vamos a ir cambiando la altura o la profundidad, no se va a cambiar, ¿ok? El aire va a seguir con 21% de oxígeno, pero justamente pues lo que va a disminuir es la presión de la atmósfera, ¿ok? Eso es muy importante para nosotros. Y aquí entonces en esa gráfica vemos
por ejemplo, vemos la presión, ¿no? En milímetros por mercurio y en metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Como cuando va aumentando el nivel del mar, vemos de esos 21% de la concentración de oxígeno en el aire va a ir disminuyendo, ¿ok? Eso lo vemos aquí, por ejemplo, en las presiones y también aquí arriba, ¿no? Como va a ir disminuyendo la presión atmosférica, ¿va? Ahora, también aquí un poco la importancia clínica de este conocimiento, ¿no? O sea, de cómo sabemos que las grandes alturas, la hipoxia y todo eso nos va a afectar. Miren, sabemos que ahora vamos a hablar sobre todo en mal de montaña, etcétera, de alpinistas, o sea, de personas que hacen como de una forma ya más profesional y pro montañismo, que van a escalar montañas. Podemos decir que esa población normalmente son personas jóvenes mayormente, es una población homogénea y sana, ¿no? Porque pues hace ejercicio, se prepara para las subidas, etcétera. Y el enfermo crítico, por ejemplo, que también puede presentar hipoxia, va a ser casi justamente lo contrario de esa población de los alpinistas, ¿no? Porque ellos son menos saludables, tienen diferentes otros trastornos de fondo, entonces va a ser un poco más difícil de estudiar ellos, ¿ok? Entonces nos podemos basar en como los parámetros y la fisiología atrás de eso de la hipoxia en las grandes alturas, en esa población de las personas como más sanas y que hacen, bueno, que van a escalar montañas, ¿ok? Entonces, algunas cosas de la presentación que van a ver son sacadas, por ejemplo, de ese artículo y nada más para que vean un poco también su utilidad clínica, ¿no? Entonces, básicamente lo que vimos en la primera diapositiva con las diferentes, o sea, los cambios de la presión atmosférica a diferentes alturas, también vemos resumido en esa tabla, ¿ok? Donde vamos a correlacionar ahora la altitud sobre el nivel del mar con la presión atmosférica o barométrica, que, pues como dijimos, ¿no? Entre más altura va a ir disminuyendo nuestra presión atmosférica, que sabemos que a nivel del mar está en 760 milímetros por mercurio, y también va a ir disminuyendo la presión parcial del oxígeno en la atmósfera y la presión inspirada del oxígeno, ¿ok? Además de la presión arterial, ¿ok? O sea, vemos como todos esos valores van a ir disminuyendo al aumentar la altura. Ok, y entonces después de esa pequeña introducción, vamos a hablar como de uno de los factores principales que es la hipoxia, ¿ok? Porque sabemos que, o sea, con la disminución de la presión atmosférica, aunque los componentes van a seguir los mismos 21% de oxígeno en el aire, ahora, pues al final la cantidad del oxígeno va a ir disminuyendo, que nos puede llevar como a diferentes situaciones, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de hipoxia, ¿ok? Cuando hablamos de hipoxia de las alturas, vamos a hablar de hipoxia hipobárica, ¿no? Porque vimos la presión la presión atmosférica o bárica va a ir disminuyendo, ¿ok? Entonces, diferentes tipos de esa hipoxia hipobárica pueden ser, o sea, las podemos clasificar en aguda, que sobre todo tenemos bueno, hablamos de cabinas de avión, cuando tenemos fallas en el aparato respiratorio, etcétera. Una hipoxia de inicio rápido cuando tenemos un accidente, por ejemplo, en un vehículo mecánico y sube muchísimo. Una hipoxia más lenta en el montañismo, porque pues sabemos que una montaña normalmente no la vamos a poder ir escalando de una forma muy rápida, ¿no? Y la hipoxia crónica, que también vamos a ver más a rato en el mal de montaña crónico, ¿ok? Que sobre todo vamos a encontrar en personas que mucho tiempo se van a encontrar en esas alturas, o personas también nativas de esas alturas grandes, donde los mecanismos de adaptación van a tener como ciertas fallas, ¿no?
Entonces, miren, ¿cuáles efectos agudos de esa hipoxia lenta podemos encontrar? Aquí sobre todo se menciona eso en personas que no están aclimatadas. Vamos a hablar ahorita también del proceso, de los mecanismos de la aclimatación y que van a estar respirando aire desde unas alturas como a partir de 3.600 metros, ¿ok? Sobre el nivel del mar. Esos son como los signos y síntomas principales donde podemos encontrar mareo, laxitud, fatiga mental, fatiga muscular, poco menos frecuentes cefalea, náuseas y euforia. Y al ir aumentando la altura, podemos decir que también como que se van a hacer más graves los signos que vamos a encontrar, ¿no? Ya a unas alturas de 5.500 metros, la persona puede tener calambres o convulsiones y además cuando ya sigue como aumentando más de altura, nos puede hasta progresar a coma, que después puede ya llegar a la muerte de la persona. Y además es importante que también vamos a tener una reducción del rendimiento mental, ¿ok? Significa que las personas, pues, o sea, cuando empiezan a tener esos efectos de la hipoxia, su juicio, su memoria, sus movimientos motores definidos también van a ir disminuyendo y entonces pues ya también no van a poder como que tomar las decisiones correctas, por ejemplo, al empezar a sentirse mal, ¿no? Así podemos verlo. Entonces, hay ciertos factores que pues van a ayudar a nuestro cuerpo a poder responder a esa hipoxia. Los llamamos HIF, los factores inducibles por la hipoxia, ¿ok? Que también se llaman como que son conmutadores principales, ¿ok? ¿Qué son? Al final son factores de transcripción de la unión a ADN que responden justamente a la hipoxia, que pues sabemos que es la baja cantidad de oxígeno, ¿ok? Y nos van a activar genes que van a codificar las proteínas para el suministro con más oxígeno, porque pues lo que nuestro cuerpo va a requerir es más oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿cuáles genes van a ser controlados por esos factores inducibles por hipoxia? Aquí tenemos, por ejemplo, genes de eritropoyetina que me van a aumentar el número de los eritrocitos, que va a ser uno de los mecanismos de la aclimatación. Después también genes asociados al factor bueno, el BEGF, que es el factor de crecimiento el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Que al final nos va a estimular la angiogena, que es la formación de nuevos vasos, ¿ok? Después también tenemos genes mitocondriales que van a intervenir en la utilización de la energía. O sea, al final nos van a ayudar como a hacer un mejor uso de la energía, ¿ok? Después, genes, por ejemplo, de enzimas glicolíticas que juegan un rol importante en el metabolismo anaerobio y genes que van a aumentar la cantidad de óxido nítrico que nos va a dar pues una vasodilatación de los pulmones, ¿ok? Y entonces, ya mencionamos ahorita, por ejemplo, en la diapositiva anterior, en los genes de eritropoyetina, por ejemplo, que son importantes para como que la síntesis de más eritrocitos, ¿no? Que también ya va a ser como una parte del mecanismo de la aclimatación. Pero antes de empezar bien con la aclimatación, hacemos un poco la diferencia entre adaptación y aclimatación, ¿ok? Aquí hay que decir, adaptación es un proceso que se puede heredar, que tiene que ver con nuestros genes, con nuestra ADN, y es una cuestión más fenotípica que pues al final los genes pues nos van a dar también nuestro físico, ¿no? Significa, por ejemplo, personas que nacieron y crecieron toda su vida en regiones montañosas con alturas altas, ¿no? Van a tener como ciertas características físicas y también interiores en su cuerpo que personas que vivieron toda su vida en regiones a nivel del mar no van a tener, ¿ok? Y que tampoco con ejercicio ni con subir muchas montañas nunca van a llegar a tener, ¿ok? Eso es adaptación, o sea, tiene que ver con los genes, con el ADN y es una herencia, ¿no? De varias como generaciones
generaciones en la familia. La aclimatación, al contrario, eso sí son ciertos mecanismos que va a pasar con, o sea, que sí, que tiene que ver obviamente con subir montañas, hacer ciertos deportes, ejercicios, etcétera, y donde pues podemos como que entrenar nuestro cuerpo a responder mejor a esas diferentes situaciones de la presión atmosférica, ¿no? Esa es la diferencia, como por ejemplo la producción aumentada de eritrocitos como una respuesta a esos factores ambientales en los cuales nos vamos a poner, por ejemplo, ir a escalar una montaña, ¿ok? Entonces, una vez como que teniendo eso más claro, vamos a hablar justamente sobre los 5 mecanismos de aclimatación. Y miren, aquí en el medio les puse un señor, no como muy bien de su nombre, pero que yo he leído en un artículo que él es como la persona mayor que ha subido al Everest, ¿ok? Que a sus 75 años, en el 2015 o algo así, subió el Mount Everest y que también pues nos demuestra muy bien que aclimatación sí, o sea, sí son mecanismos importantes que nos pueden llevar a ayudar a poder como conseguir nuestras metas de, por ejemplo, escalar esas montañas, ¿ok? ¿Cuáles van a ser aquí los 5 mecanismos? Tenemos un gran aumento de la ventilación pulmonar, tenemos el aumento del número de eritrocitos, tenemos también un incremento de la capacidad de la difusión pulmonar. O sea, ahorita les voy a mencionar los mecanismos y después ya los vemos uno a uno, ¿ok? Y después también el aumento de la vascularización de los tejidos periféricos para que la sangre pueda fluir mejor. El aumento también de la capacidad de las células tisulares de usar el oxígeno, aunque va a tener pues una presión de oxígeno más baja. ¿Ok? Y esos 5 mecanismos vamos a irlos descifrando ahorita juntos, poco a poco, ¿ok? Primero, el aumento de la ventilación pulmonar, ¿ok? La baja presión del oxígeno va a estimular los quimiorreceptores arteriales que al final nos va a llevar a un aumento de la ventilación en los alvéolos o sea, con que va a ir pasando el tiempo. Y podemos decir que con más ventilación, con una mayor ventilación, vamos a tener una disminución de la presión de CO2 y un aumento del pH de los líquidos corporales. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en ese esquemita justamente justamente pues bueno, los apuntes al lado también se ven aquí en el esquema, ¿no? Cuando en los vasos sanguíneos tenemos una presión menor de oxígeno y pues se van a activar los quimiorreceptores que me van a provocar, o sea, toda una cascada aquí de acontecimientos que también tiene que ver con los iones, ¿cómo se dice? Los canales, etcétera, ¿no? Que al final, pues, me va a llevar a un aumento de la ventilación, ¿ok? Ahora, el aumento del número de los eritrocitos. Aquí sabemos que la hipoxia es el como más importante estímulo que me va a provocar el aumento de la producción de eritrocitos, ¿ok? También, o sea, con más eritrocitos, más masa en la sangre, vamos a tener más hematocrito y también más hemoglobina, que va a llegar como a 15 hasta 20 gramos por decilitro, ¿ok? Entonces vemos que la hipoxia va a aumentar los factores 1 alfa, que son inducidos por la hipoxia, ¿no? Entonces, eso nos va a aumentar la eritropoyetina por ARN mensajero y inducida por el riñón como respuesta a la hipoxia, pues va a aumentar la síntesis de eritropoyetina, nos va a dar más proeritroblastos, que son como los precursores de los eritrocitos, y al final, pues los mismos eritrocitos se va a estimular su producción, va a haber más eritrocitos, y entonces, pues se va a poder como que más absorber el oxígeno, ¿no? Ahora, el aumento de la capacidad de la difusión pulmonar, ¿ok? ¿A qué se va a deber eso? Aquí vamos a tener un aumento del volumen sanguíneo capilar pulmonar. O sea, más volumen en los capilares nos va a expandir los capilares, que al final nos va a aumentar el área de superficie a través del cual el oxígeno puede difundir hacia la sangre, ¿ok? Esa es una de las causas.
Y una otra causa es que con más presión sanguínea en las arterias pulmonares, también va a haber un impulso más fuerte hacia el número de los capilares alveolares mayores, ¿ok? Entonces, aquí en esos esquemitas lo vemos como la comparación con también una situación patológica que es la fibrosis, ¿no? Que es pues un problema restrictivo, sabemos, ¿no? A nivel del mar y en altitudes elevadas, ¿no? En las alturas. Como dijimos que la presión alveolar del oxígeno va a estar en una gran altura disminuida, como lo vemos aquí, si lo comparamos con esa línea aquí, pero con la capacidad de la difusión, o sea, con porque aquí vemos la longitud de los capilares. Dijimos que la superficie se va a aumentar y entonces eso nos va a ayudar a que, pues aunque haya menos presión de oxígeno, ¿no? Aún así o sea, aún así se va a poder aumentar la capacidad de la difusión del oxígeno, ¿no? Ahora, vamos con la vascularización de los tejidos periféricos, ¿ok? Entonces, con más ventilación pulmonar, también el número de capilares circulatorios sistémicos en los tejidos extrapulmonares van a aumentar y al final eso o sea, vimos también con la eritropoyetina, nos va a llevar a angiogenia, o sea, la formación de nuevos vasos. ¿Ok? Y entonces con más vasos, más vascularización, también tengo más, pues, superficies donde se puede llevar el oxígeno. Y también el uso del oxígeno por las células tisulares se va a aumentar. Eso se mencionaba que se puede ver un poco más en animales nativos de zonas con grandes alturas, ¿ok? Pero también de personas nativas de esas alturas. A unas alturas de 4 a 5 mil metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, las células también van a adaptarse, se puede decir, y entonces el número de mitocondrias se va a aumentar mucho y también de los sistemas enzimáticos celulares. Y pues sabemos que con más mitocondrias tenemos más producción de energía en forma de ATP y eso pues también nos va a ayudar a esa aclimatación. Ahora, hablamos un poco de justamente las personas nativas de esas zonas con grandes alturas. En ejemplo de los Andes, por ejemplo, en Latinoamérica, en Sudamérica o en el Himalaya, donde pues también tenemos montañas en más de 4.000 metros, ¿ok? Podemos decir que el inicio aquí de la adaptación, aquí pues ya no sería aclimatación, sino adaptación, ¿no? Como mencionamos, es desde la lactancia, o sea, desde el nacimiento. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a tener que su caja torácica básicamente va a aumentar de tamaño comparando con el resto del cuerpo. Y ese tamaño más grande también me va a aumentar el cociente de la capacidad ventilatoria, ¿ok? Porque pues los pulmones se van a poder expandir más, ¿no? Ahora también el corazón va a tener cambios, también el corazón va a aumentar de tamaño y entonces el gasto cardíaco, o sea, vamos a poder bombear más sangre, ¿ok? Y el gasto cardíaco pues también va a aumentar por el tamaño más grande del corazón. Ahora también el oxígeno desde la sangre, la liberación del oxígeno desde la sangre hacia los tejidos va a ser más facilitado para que sea pues más fácil de poder usarlo, ¿ok? Y aquí en ese esquema tenemos justamente la comparación de los habitantes a nivel del mar, que pues no tienen esas adaptaciones, y los habitantes de las montañas. Entonces vemos que o sea, vemos en lo rojo los habitantes de la montaña, con sus valores en las venas, en las arterias, comparando con los habitantes a nivel del mar, y podemos ver que tanto la cantidad de oxígeno en su sangre, o sea, el volumen en porcentajes va a estar aumentado, como también la presión de oxígeno en su sangre, porque justamente pues van a poder hacer un mejor uso del oxígeno, ¿ok?
Y les traigo, creo que ya en la siguiente diapositiva, justamente un ejemplo, ¿no? Que se me hizo muy interesante, que es de una etnia en Nepal, del Himalaya, que son como, son los Sherpas y son muy conocidos porque ellos, por ejemplo, viven toda su vida, nacen en las montañas del Himalaya y como vemos aquí, ellos transportan cargas muy pesadas en las montañas. Entonces se hicieron muchos estudios con ellos comparando como su fisiología con la fisiología de personas que crecieron y viven a nivel del mar y se vieron diferentes mutaciones genéticas que justamente les proporcionan un mejor uso del oxígeno, ¿ok? Aquí también se vio que ellos tienen una sangre menos espesa, o sea, con menos hemoglobina y una capacidad reducida de retener el oxígeno para que la circulación sanguínea sea como más fácil de llevarse a cabo y la presión sobre el corazón va a estar reducida. Entonces podemos decir que lo importante no es cuánto oxígeno se tiene, sino cómo se, cómo se va a trabajar con él, ¿no? En otras palabras, sino qué es lo que se hace con ese oxígeno, con ese oxígeno. Entonces, también en estudios de su tejido muscular se puede ver que justamente pues pueden mejor usar el oxígeno porque tienen una menor cantidad de grasa y un mayor consumo de glucosa. O sea, ellos obtienen más calorías y al final más energía por unidad de oxígeno respirado, ¿ok? Y pues eso les da pues una fisiología genética muy particular que les permite pues tener como ese estilo de vida que ellos tienen, ¿no? Ahora, vamos con mal alturas. Bueno, no he checado los chats. No sé si tienen dudas hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? Ajá, bueno, sí veo que supongo es grandes alturas. Sí, así es. Unas abreviaturas. Si tienen dudas, me avisan, ¿ok? Entonces, vamos con como las situaciones patológicas cuando justamente esos procesos de aclimatación y adaptación no se llevaron a cabo al 100% y vamos a tener como repercusiones hacia nuestra salud, ¿no? Aquí podemos, podemos clasificar, por ejemplo, el mal de alturas en agudo y crónico. Y mira, aquí hasta yo les traigo una imagen. Si vieron la primera imagen de la presentación, eso fue porque yo apenas he subido, por ejemplo, la Malinche, que pues, o sea, no tiene tantos metros sobre el mar, pero pues aún así es bastante, o sea, sí, ya es una altura mayor, ¿no? Y, por ejemplo, a mí y mis amigas, a nosotros sí nos dio como un pequeño cuadro de una hipoxia aguda, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata aquí? En la hipoxia aguda, podemos decir que residentes a nivel del mar que pues no están tan acostumbrados a subir grandes alturas, al ir subiendo puede ser o porque van muy rápido o justamente porque no están aclimatados a eso todavía, pero la susceptibilidad es muy variable, depende de cada persona. Y entonces ese mal de alturas agudo se puede iniciar como unas horas hasta 2 días después de la subida, después del ascenso, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas muy frecuentes? Aquí tenemos sobre todo el dolor de cabeza, cefalea, trastornos de sueño, trastornos gastrointestinales y mareos, que obviamente puede ir empeorando o también puede como que no presentarse de una forma tan fuerte. Normalmente, ¿qué es lo más recomendado? O sea, se puede hacer una profilaxis con acetosolamida o también se recomienda el ascenso escaloneado, o sea, el ascenso lento, ¿ok? Para prevenir justamente que los síntomas se empeoran, ¿no? Y aquí también les traigo como una pequeña autoevaluación, ¿no? Del mal agudo de montaña, o sea, viendo como los síntomas, sumando puntos para ver si es de forma leve, moderado o grave, ¿no? Y ver como que con qué tratarlo o si ya mejor de plano ya empezar a bajar de la montaña, ¿no? Y entonces, si por ejemplo, si no se hace el ascenso escaloneado, se pueden llegar pues a situaciones más crónicas, se podría decir, ¿no? Como por ejemplo el edema pulmonar por el ascenso a altura, ¿no? O en sus abreviaturas EPAA, ¿ok? Este edema
pulmonar por ascenso a altura está asociado a una hipertensión pulmonar. Aquí no es cardiogénico, por ejemplo, no es un edema pulmonar cardiogénico, sino que se da justamente por la hipertensión pulmonar, que se da por la hipoxia severa y por el aumento de la permeabilidad de la membrana alveocapilar, ¿ok? Y aquí los factores, pues obviamente son la altitud, la altura, son la velocidad en la cual yo voy ascendiendo. Por eso también siempre es recomendado no subir una montaña demasiado rápido, sino ir lentamente escalando, ¿no? También como del número, porcentaje de actividad física que ya realizaba la persona y hay factores individuales, ¿ok? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a tener aquí? Principalmente vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener un aumento de la presión capilar pulmonar que me puede llevar como a una falla del estrés capilar, ¿ok? Como aquí se los escribí en inglés. Y un defecto en el drenaje del fluido alveolar, ¿ok? Entonces, el transporte aquí, por ejemplo, de sodio en el transepitelial va a estar deficiente. Entonces, no se va a poder drenar correctamente al fluido alveolar, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Vasoconstricción. Edema pulmonar, ¿qué es sobre todo para diferenciarlo del edema cerebral, que ahorita también vamos a ver, es que aquí hay vasoconstricción en el edema pulmonar, ¿ok? O sea, vemos que la luz del vaso se va a hacer más pequeña, ¿ok? Hay más presión y pues al final... y pues sí, nos va a llevar como a esa situación de estrés en los capilares. En el edema cerebral, por ejemplo, va a ser justamente lo contrario y vamos a tener vasodilatación, ¿ok? Y el cuadro clínico, aquí en el edema pulmonar, ¿qué síntomas vamos a encontrar? Fatiga, disnea, tos, también puede ser tos con esputo rosado o espumoso, taquicardia, taquipnea, cianosis y también rales pulmonares, ¿ok? Y en el edema cerebral agudo, ¿no? Como mencionamos, aquí tenemos vasodilatación. Entonces, la luz aumenta, va a haber también más flujo de la sangre hacia los capilares, la presión de los capilares va a aumentar y podemos tener una fuga de los líquidos hacia los tejidos cerebrales, ¿ok? ¿A qué nos puede llevar esto? A una disfunción del cerebro y a una desorientación muy grave, ¿ok? Que obviamente también, o sea, si pensamos en la situación en que estamos en la cima de una montaña y tenemos pues ya un edema cerebral o también el pulmonar, con sus síntomas puede ser muy grave porque pues puede también dificultar muchísimo la bajada, ¿no? Aquí también se mencionan los factores químicos, ¿no? Que al final me van a aumentar más la permeabilidad de las células endoteliales y pues que pueden ser las citoquinas o los factores de crecimiento endotelial vascularizado, ¿no? Ahora vamos con el mal de altura crónico, ¿ok? El agudo, como habíamos dicho, por ejemplo, hasta en la duración de tiempo puede aparecer pocas horas tras el ascenso hasta 2 días después. El mal de altura crónico es cuando las personas permanecen mucho tiempo en esas alturas elevadas o también puede darse en personas que son nativas de esas grandes alturas, pero que pierden la capacidad de la adaptación, ¿ok? Todos esos pasos de la adaptación como vimos que pueden como que tener problemas ahí, trastornos ahí. Entonces, aquí la masa de los eritrocitos y del hematocrito va a aumentar muy significativamente. La presión de las arterias pulmonares también va a aumentar. Entonces, vamos a poder encontrar una dilatación del lado derecho del corazón, ¿ok? La presión de las arterias periféricas va a disminuir y todos esos efectos me pueden llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva y puede haber riesgo de muerte si no hay un traslado inmediato a una altura menor, ¿no? Para que ya se estabiliza la persona un poco más, ¿no?
Las causas por eso, como vimos que la masa de los eritrocitos y del hematocrito aumenta tan significativamente, también me va a aumentar la viscosidad de la sangre y eso al final pues me va a disminuir el flujo de la sangre a los tejidos y también la liberación del oxígeno en los tejidos. Entonces al final no va a llegar suficiente oxígeno, suficientes nutrientes a los tejidos, ¿ok? Y además también vamos a tener vasoconstricción de las arteriolas pulmonares por una hipoxia y podemos tener espasmo arterial alveolar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si se compara el mal de montaña crónico con los nativos o sea, o sea, el mal de montaña crónico que puede ser de personas nativas y con personas como que viven a nivel del mar, ¿no? Y podemos ver que, como ya habíamos mencionado, ¿no? Que aquí la saturación, por ejemplo, va a ir disminuyendo de oxígeno en el mal de montaña crónico, ¿ok? Y también, por ejemplo, la presión atmosférica, ¿no? Que tenemos como del lado izquierdo aquí. Ahora, bueno, no sé, ¿hay dudas hasta aquí? Voy a abrir el chat. Chicos, ¿hay dudas? Porque si no, pues pasamos con fisiología respiratoria de las profundidades. ¿Todo bien? Muy bien. No sé si voy muy rápido. Puede ser. Muy bien, entonces vamos con fisiología respiratoria en situaciones hiperbáricas, ¿no? Como la fisiología respiratoria de las montañas y las grandes alturas, vimos que ahí teníamos una disminución de la presión atmosférica. Ahora en las profundidades, como en el agua de los océanos, al hacer buceo, etcétera, vamos a tener justo lo contrario y la presión atmosférica va a aumentar, ¿ok? Entonces, por eso hablamos de situaciones hiperbáricas. Y entonces, mira, fisiología del buceo, ¿no? O sea, los metros del nivel del mar va a ir disminuyendo, o sea, la profundidad va a aumentar, el nivel del mar va a disminuir y la presión atmosférica va a ir aumentando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el Guyton trabaja con esa gráfica que creo que es bastante didáctica para que vemos la profundidad en metros del nivel del mar, ¿no? Comparando con las atmósferas, ¿no? O sea, cuántos, aquí por ejemplo, ¿no? Una persona a 10 metros debajo de la superficie del océano, o sea, del nivel del mar, está, por ejemplo, va a tener una presión de 2 atmósferas. ¿De dónde salen esas 2 atmósferas? Porque podemos pensar, ¿por qué no es una? Porque tenemos una atmósfera por el peso del aire encima del agua y una atmósfera por el peso de la propia agua. ¿Ok? Eso vemos aquí. Entonces, por ejemplo, a 10 metros vamos a estar a 2 atmósferas, ¿no? Por ejemplo, 20 metros ya van a ser a 3 atmósferas, 30 metros de profundidad a 4 atmósferas y así pues consiguientemente, ¿no? Entonces podemos decir a mayor profundidad de agua hay mayor volumen también y hay mayor compresión de los gases. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la compresión de gases a través, por ejemplo, de la ley, la regla de Boyle, ¿ok? Y entonces, ¿por qué aquí podemos hablar de hiperbarismo? Como, como la presión atmosférica pues va a ir disminuyendo, entonces ahora los pulmones básicamente van a tener que hacer como más trabajo para no colapsar, ¿ok? Y aquí, cuando pues más profundo estamos en el agua, ya necesitamos ciertos como equipos que nos van a administrar oxígeno para prevenir esas situaciones de hiperbarismo, ¿no? Para prevenir que nuestros pulmones colapsan y ya no nos llega oxígeno, ¿ok? Entonces, hablando de la compresión de gases a volúmenes, pues nos acordamos de la ley de Boyle, que ya vimos, bueno, que ustedes ya vieron tanto en teoría y en varias otras asesorías, ¿no? Aquí en ese esquemita está como con una campana que vemos que está como, que está en el agua. Y entonces,
aquí podemos decir que, por ejemplo, a nivel del mar tenemos una compresión de los gases a volúmenes de 1 litro, ¿ok? O sea, el volumen del aire va a tener 1 litro. A 10 metros de profundidad, eso va a disminuir, ¿no? A la mitad y entonces ya nada más vamos a tener medio litro. ¿No? A 30 metros de altura, a 30 metros de profundidad, vamos a tener ya nada más 1/4 de litros. A 70 metros ya nos quedamos con 1/8 de litros, ¿ok? Nos podemos decir, si la presión se duplica, el volumen del gas se reduce a la mitad, ¿ok? Y justamente la ley de Boyle nos habla sobre eso, ¿no? Nos señala que cuando tenemos una temperatura constante, entonces, la presión y el volumen de un gas ideal guardan una relación inversa, o sea, van a ser inversamente proporcionales, ¿no? Y aquí eso es la fórmula, ¿no? Que la presión 1 y el volumen 1 van a ser iguales a la presión 2 y el volumen 2. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio con eso, ¿no? O sea, si tenemos como dos diferentes presiones y dos diferentes volúmenes, ¿no? En presión 1 nos va a dar 5 atmósferas, ¿ok? Presión 2, 2.5 atmósferas y tenemos indicado el volumen 2, ¿no? En el segundo frasco, que va a ser de 3.4 litros. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con esta fórmula y vamos a despejar la fórmula para conocer el volumen 1, ¿ok? Miren, si primero despejamos, pues nos va a salir eso, ¿no? Que el volumen 1 es presión 2 multiplicada por volumen 2 entre presión 1, ¿ok? Y entonces si ustedes pues ya ponen los valores de aquí y díganme cuánto les sale. Pónganme sus respuestas en el chat. Ujú, ujú. Muy bien, me da gusto que muchos todavía siguen despiertos. Y sí, efectivamente son 1.7. Ay, son 1.7. Ay, a ver. Mira, 1.7 litros nos va a dar el volumen 1, ¿no? No sé, yo creo que está sencillo esto de la ley de Boyle, que pues nos habla de la compresión, ¿ok? Entonces, hablamos ahora sobre diferentes de las componentes que pues nos van a componer, valga la redundancia, el aire, ¿no? Hablamos de nitrógeno, de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿ok? Vimos que la mayor cantidad del aire, o sea, el más importante componente del aire, pues va a ser el nitrógeno, ¿no? Entonces, cuando tenemos como ciertos trastornos con el nitrógeno, como por ejemplo la narcosis por nitrógeno, que también es conocida como la borrachera de las profundidades, ¿ok? Aquí Aquí vamos a tener ciertos efectos de ese nitrógeno dependiendo de la profundidad del mar donde nos encontramos, que nos van a provocar como ciertos síntomas, ¿no? Que pues nos van a afectar mucho, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que pues a 0 metros, o sea, a nivel del mar, no vamos a tener efectos por esa narcosis por nitrógenos. Y mientras vamos a ir pues aumentando la profundidad, ¿no? Vamos a tener como efectos más graves. A 36 metros de profundidad, por ejemplo, tenemos una pérdida de las precauciones y una jovialidad, ¿no? Y después vamos a ir disminuyendo más, 45 a 60 metros, vamos a presentar una somnolencia. De 60 a 75 metros, una disminución de la fuerza y del control motor, que pues ya puede ser muy peligroso, ¿no? Y a más de 75 metros ya se pierde casi totalmente la capacidad de la actuación y entonces pues ya la persona no puede actuar correctamente. Aquí se puede hablar un poco de la ley de los martinis, ¿no? Que cada 15 metros de profundidad es como un vaso de martini.
Ahora, la narcosis, pues, que se da por un aumento de nitrógeno, ¿no? Y entonces es como parecido a, o sea, tiene como un efecto parecido como, no analgésicos, pero, ay, déjame recordarme bien, pero sí, o sea, que va a afectar las membranas, etcétera, porque pues vamos a tener más nitrógeno en nuestras células, etcétera, que por eso nos va como que provocar esos ciertos efectos, ¿no? Que pues por eso justamente se va a asociar a una borrachera, ¿no? Pero va a ser en el agua y que pues sí puede ser mortal si llegamos como a esa profundidad donde ya la persona no se va a poder mover, básicamente, porque no va a tener ni control, ni va a poder actuar, o sea, ya no se va a poder mover, etcétera, ya ni va a poder subir. Ahora, eso es el nitrógeno. Si ahora hablamos de la toxicidad por oxígeno, ¿ok? Y aquí vamos a observar un poco las curvas, así, la curva de la disociación de oxígeno y la hemoglobina, ¿ok? Para hablar justo de la intoxicación por oxígeno, ¿no? Si nosotros primero aquí miramos que en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina podemos ver que tenemos un aumento de la presión de oxígeno en sangre y entonces vamos a tener más oxígeno disuelto del agua de la sangre, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en punto A, vemos como a una presión parcial de oxígeno en los pulmones, que es como en 3.000 milímetros por mercurio, vamos a tener un oxígeno en sangre en porcentaje de volúmenes de 29. Ese porcentaje de volúmenes se da por 20 volúmenes porcentaje unidos a hemoglobina y 9 volúmenes porcentaje disueltos en agua de sangre, ¿ok? Ahora, cuando el oxígeno se va a ir uniendo como a los tejidos, a los diferentes tejidos, vamos a perder como 5 milímetros por 100 milímetros, no por cada 100 milímetros. Entonces, si restamos como esos 5, ya nos vamos a quedar con 24 volúmenes por porcentaje, ¿ok? Y llegamos como al punto B marcado aquí, donde la presión de oxígeno pues va a estar en 1.200 milímetros por mercurio, que pues sabemos que es bastante aumentada de lo que normalmente podemos tener. Entonces, ¿cuáles van a ser aquí como que los pasos de la toxicidad por oxígeno o qué vamos a poder encontrar aquí? Para empezar, si tenemos una cantidad, o sea, si tenemos más, un aumento de la presión de oxígeno tisular, podemos hablar de una intoxicación aguda por oxígeno, ¿ok? Aquí lo que se va a presentar son convulsiones a las cuales puede seguir el coma, por ejemplo, y se puede presentar en un plazo de 30 a 60 minutos, ¿ok? Ahora, ¿qué síntomas, signos vamos a tener aquí? Bueno, se pueden presentar náuseas, calambres, mareo, trastornos de la visión, irritabilidad y también desorientación, ¿ok? En esa intoxicación aguda. Cuando, por ejemplo, tenemos también una intoxicación crónica, eso es ya cuando la persona pasa con más tiempo en esas profundidades, como a 12 horas en la profundidad de una atmósfera, y entonces aquí ya se puede dar un edema pulmonar. ¿Ok? Y aquí también hay que mencionar que los radicales libres de oxígeno que podemos tener cuando tenemos un aumento a 2 atmósferas, por ejemplo, de profundidad, entonces aquí los radicales libres van a jugar un rol importante en la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados. Y aquí el tejido que es más susceptible a esa oxidación de ácidos grasos poliinsaturados es el tejido nervioso. Entonces, al final va a atacar al cerebro y vamos a tener una disfunción del encéfalo por los radicales libres durante la toxicidad por oxígeno, ¿no? Eso. Ahora ya hablamos de nitrógeno, de oxígeno y vamos con la toxicidad por CO2, por dióxido de carbono, ¿no? Aquí
se menciona, eso es, por ejemplo, una escafandra, que es como un equipo que se puede poner para justamente, pues ya hacer buceo en grandes profundidades, ¿no? Pero el problema, por ejemplo, con ese equipo es que el dióxido de carbono se puede acumular dentro del mismo equipo, dentro del mismo aparato, en un espacio muerto. Y entonces las personas pueden reinhalar ese dióxido de carbono, ¿ok? Y entonces, cuando la presión del dióxido de carbono va a subir y va a ser mayor a 80 milímetros por mercurio, nos puede llevar a una depresión del centro respiratorio, que también puede llevarnos a una acidosis respiratoria grave, ¿ok? Que básicamente, o sea, ya se puede como que evitar, pues no usar, por ejemplo, estos equipos y pues ya usar equipos más modernos. Aquí vamos, bueno, más adelante vamos a ver también uno, por ejemplo, que es, por ejemplo, eso, es SCUBA, ¿no? Que es el equipo autónomo de respiración subacuática, aquí por sus siglos en inglés, ¿ok? Donde pues por ejemplo, ya no va a haber espacios muertos donde se puede como que reacumular el dióxido de carbono. Aquí hay un sistema de demanda de circuito abierto y es para como, o sea, lleva sus cilindros de aire, de oxígeno y pues, se puede llegar hasta 60 metros de profundidad en muy pocos minutos, ¿ok? Eso es como un cierto equipo. Aquí vemos sus diferentes partes, etcétera. Ahora, si regresamos a la enfermedad por descompresión, ¿ok? Aquí una persona que pues hace buceo por un tiempo muy prolongado y entonces la cantidad de la concentración de nitrógeno disuelto en sus líquidos corporales va a aumentar, ¿ok? Y entonces esos gases de nitrógeno se pueden escapar del estado disuelto y formar burbujas de nitrógeno que van a bloquear los vasos. Y esos vasos bloqueados por esas burbujas de nitrógeno nos pueden llevar a una isquemia tisular, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si lo vemos en esas imágenes, en esa gráfica, ¿no? Con antes de la descompresión, o sea, cuando ya que se normalizó esa situación de la mayor concentración del nitrógeno y después de la compensación, ¿ok? Aquí vemos el exterior del cuerpo y aquí el interior del cuerpo, ¿no? Vimos, por ejemplo, que antes de la descompresión, por ejemplo, tenemos tanto como adentro del cuerpo, en las presiones de nuestros líquidos corporales, o sea, una presión de nitrógeno muy alta, ¿no? De casi 4000. Y afuera del cuerpo también vamos a tener una concentración, bueno, sí, una presión muy alta, ¿ok? Entonces, tanto el afuera como el adentro va a tener como presiones parecidas, ¿ok? Que pues nos va a llevar a, por ejemplo, bueno, o sea, que dentro del agua nos va a llevar a como ciertas, bueno, o sea, sí, nos va a llevar a ciertos problemas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, ya pasa la descompresión, cuando el nitrógeno ya como que se fue de nuestros tejidos, entonces podemos ver que ahora sí hay una diferencia muy significativa entre el exterior y el interior del cuerpo, ¿ok? En el interior del cuerpo la concentración, bueno, la presión de nitrógeno pues va a seguir muy alta, pero ahora después de la descompresión súbita, en el exterior ya no va a haber tanta presión de nitrógeno, ¿ok? Entonces, pues ya va a regresar a nuestra presión de 760 milímetros por mercurio, ¿ok? Y pues que va a haber de nuevo una gran diferencia entre el interior y el exterior, ¿ok? Aquí en las personas, ¿cómo se puede, o sea, es como cuando ellos están adentro del agua, no, o sea, eso como lo vemos aquí en la imagen es cuando ellos subieron muy rápido, ¿no? Y todavía el nitrógeno no se ha liberado de sus células, ¿no? Vemos aquí que, por ejemplo, 2/3 se van a liberar en la primera hora, pero el 90% en las 6 horas consiguientes, ¿ok?
Entonces van a tener como un cuadro así, donde pues sí podemos decir que van a sentir dolor en las articulaciones y en diferentes músculos de las piernas y de los brazos, ¿ok? Justamente por esa isquemia tisular, porque las burbujas de nitrógeno pues me bloquean los vasos, y entonces no hay un flujo adecuado, o sea, la isquemia, pero que con el tiempo pues se va a ir, ¿no? Y bueno, esto ya lo vimos. Y bueno, y eso es todo. Eso fue rápido. No sé, ¿tienen dudas, chicos? No me voy a abrir el chat. Tum, turum. En este caso hablaba sobre el aparato de la escafandra. ¿Qué significa espacio muerto? Ajá, sí, aquí, o sea, yo hablaba de espacio muerto. Aquí, como, o sea, aquí refiriéndose que en este equipo, por ejemplo, el CO2 se puede ir acumulando en un espacio donde, o sea, de donde no puede salir y entonces la persona lo va otra vez a inhalar, ¿ok? Y eso me puede llevar pues a una toxicidad por el CO2 porque otra vez va a ingresar a nuestro cuerpo. Mm, mm, mm. Ujú. Eso. Muy bien. No sé si hay más dudas. Aquí está mi bibliografía. Lean sobre todo el Guyton, muy recomendado.